Antes que nada, J. del Río agradece su presencia en este seminario web Reforma al Código Fiscal Federal. El día de hoy me acompaña José Luis Ramos, gerente del área fiscal aquí en la oficina J. del Río Ciudad de México. Asimismo, un servidor, José Jiménez, asociado responsable de la misma oficina. Antes que nada, quisiera recordarles que esta presentación es una explicación muy resumida y dejaremos fuera alguna información interesante, ya que no intentamos agotar el tema, sino presentarles un panorama general sobre el mismo. En caso de que ustedes tuvieran alguna duda específica, al final de la presentación haremos alguna sesión de preguntas y respuestas. Obviamente, por la cantidad de asistentes no tendremos el tiempo de contestar todas, sin embargo, tengan por seguro que daremos respuesta a cada una de sus preguntas que nos llegarán vía la plataforma y pues nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias. Antes de comenzar, agradecería nos pudieran ayudar contestando una pequeña pregunta que les aparecerá en unos instantes más, que es nada más con la intención de saber cómo se enteraron de nuestro webinar. Vamos a esperar unos 40 segundos para dar oportunidad de que todos contesten y una vez concluida, procederemos con el tema. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias por estos segundos que se dieron para contestar esta encuesta. Y pues bueno, vamos comenzando la charla. Como les comentaba, está aquí conmigo José Luis Ramos, mi gerente de impuestos. Y bueno, pues la principal intención de platicar esta reforma pues son las modificaciones que hubo al código. La primera de ellas se publica el 1 de junio del 2018. Esta reforma va muy enfocada para el tema de pérdidas fiscales, cuando la autoridad considere que se hizo alguna estrategia para poder utilizar estas pérdidas. También está el tema del comprobante público en general. Y por ahí también, como ustedes pueden ver en la lámina, 24 días después de haber publicado la primera reforma, se vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación un segundo decreto modificando solamente un artículo, que es el artículo 69, que es el famoso artículo donde se habla de los EFOS y EDOS. Más adelante vamos a explicar qué es lo que compete para cada uno. Pero bueno, en principio la agenda del día de hoy pretende abarcar los siguientes tópicos. Como ya lo comentaba anteriormente, vamos a platicar de los comprobantes que amparan operaciones con el público en general, que hubo una reforma en el código. También este punto que para mí es súper importante es el procedimiento para la determinación presuntiva de los ingresos. Agregan una fracción al artículo 42 del código, que también lo vamos a platicar más adelante. Las transmisiones de pérdidas fiscales que ya comentaba, el proceso para verificar que las pérdidas que estamos utilizando, pues podamos desvirtuar si la autoridad la llegara a considerar como una práctica indebida. El tema de la suplantación de identidad, como ustedes bien saben, también ahora la autoridad está atacando mucho a las empresas fantasmas que se crean ya sea por la intención de solo emitir comprobantes o pérdidas falsas, y las personas que se prestan para constituir este tipo de empresas, pues ya las está considerando como un delito fiscal, ¿no? Entonces sí es una reforma muy contundente para este tipo de contribuyentes. Y bueno, la última parte sería el tema del segundo decreto, que es enfocado nada más para EFOS y EDOS específicamente. Le concedo la palabra a José Luis Ramos, que empezará con esta exposición de motivos de la reforma. Hola a todos, gracias Pepe por la presentación y por la invitación a este seminario web del Código Fiscal. Y bien, bueno, como bien lo comentaba aquí mi colega Pepe, ¿no? Vamos a platicarles un poco acerca de estos cambios del Código Fiscal y voy a empezar primeramente por cuál es el motivo por el cual la autoridad fiscal pues emite un nuevo Código Fiscal de la Federación, ¿no? Pues más que nada, ¿qué hace la autoridad? Oye, ¿sabes qué? Se está dando cuenta que esta nueva reforma va enfocada para un sector en específico, ¿no? Y que viene siendo bien el sector de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué se está dando cuenta la autoridad con estas operaciones que tienen hidrocarburos? Bueno, pues se está dando cuenta que ciertos contribuyentes están adquiriendo
cierta gasolina, ¿no? Por así llamarlo en un tema coloquial, que no viene de manera lícita, ¿no? Al adquirir esta mercancía que no es lícita, en ese momento, pues, el contribuyente que está haciendo, bueno, pues como no está regulado actualmente todavía el tema de procedimiento de revisión para hidrocarburos, bueno, pues el contribuyente, pues quieras o no, aprovecha lagunas fiscales para aprovecharse de estas operaciones que son indebidas, ¿no? Por consiguiente, pues se está percibiendo que hay una omisión de impuestos en ese sentido. Cabe señalar que es por el tema de IEPS, el IVA, impuestos sobre la renta, ¿no? Y pues, al final, pues la autoridad se da cuenta que también hay una afectación en la industria petrolera y al erario público, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice la autoridad? Bueno, con esta nueva reforma al Código Fiscal, lo que voy a hacer es buscar una reforma integral en materia fiscal y penal para que pues todas estas operaciones estén reguladas a este tipo de contribuyentes, ¿no? Como bien lo comenta Luis, esta reforma al código, como ustedes también bien saben, hubo una reforma energética muy importante encabezada por nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Y parte de todo esto, la gran inversión que se viene de la industria energética petrolera, pues hay bastantes reglas que se tuvieron que modificar. Y aunado a esto, la autoridad en esta reforma al código también está, pues ahora sí que poniendo más castigos a las empresas que ellos están detectando, pues se crearon plenamente para la simulación de ingresos, para crear pérdidas fiscales ficticias y poderlas aprovechar. Está poniendo más candados en este sentido, pero como conclusión yo les comentaría que más del 60% de la reforma va enfocada a la industria de hidrocarburos. En este sentido nos vamos a enfocar un poquito más a las sanciones para las empresas que no están cumpliendo estrategias fiscales que se están tomando, que la autoridad, como ya todos bien sabemos, pues pareciera que la directriz ahora del SAT es, pues no le gustan las estrategias y pues va a tratar pues de revisarlas muy bien y que esté de acuerdo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ese es el enfoque de esta reforma. Es correcto, Pepe. Y bueno, y con base en esto que acabas de comentar, y el primer punto que quiero platicar con ustedes, ¿no? Es la reforma a los comprobantes que amparan operaciones con el público en general, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita la autoridad fiscal está buscando en este sentido? Bueno, pues lo que busca es modificar el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en su párrafo cuarto y adicionado a un párrafo quinto, ¿no? En el que se van a establecer características especiales que amparen operaciones realizadas con el público en general. Si ustedes, como pueden ver, antes de la reforma, el párrafo cuarto solamente te mencionaba que el Servicio de Administración Tributaria va a otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de esos comprobantes fiscales, ¿no? Con el público en general. Sin embargo, ahorita con la nueva reforma al artículo 29 del código, Pepe, tú que ahorita cuando estábamos ahí estudiando la reforma, ¿no? Vimos ahí ciertos temas que pues, la verdad es que sí nos sacaron como un poco de órbita, porque esto es algo nuevo y ahorita que nos vas a platicar el tema de las facultades que se está otorgando la misma autoridad, platícanos, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes comentarnos, no? Gracias, Luis. Sobre todo, a mí me gustaría señalar que anteriormente a esta reforma en comprobantes públicos en general, no existía en ley o reglamento una disposición explícita que hablara del público en general. Sí existe una regla miscelánea en la cual se mencionaba que a los contribuyentes que tuvieran operaciones con público en general se debería de emitir una factura, como todos bien saben, con un RFC genérico y que esta venta al público en general se va a emitir ya sea diaria, semanal o mensual. Uno pudiera optar por esa facilidad, pero la tenemos que emitir. Si me voy a la fuente del fundamento de por qué hacemos esto, como ustedes bien saben, en la ley sobre la renta nos pide y nos exige que por cada ingreso que tenga un contribuyente se deberá estar amparado por un comprobante fiscal. Para yo saber qué es un comprobante fiscal, pues tengo que acudir al Código Fiscal de la Federación, que es
mi medio en el cual yo voy a poder cumplir con los requisitos que me está marcando la propia ley, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues me quedaba con la incertidumbre de decir, oye, pues yo sí estoy teniendo un ingreso de una venta que no me pide una factura, ¿cómo hago para cumplirla si ni siquiera tengo un RFC o un procedimiento para ese público en general, ¿no? Entonces, mediante esta regla de carácter general que lleva años, no es algo nuevo, eso ya viene desde que está el tema de la factura electrónica y desde antes también ya los contribuyentes, cuando todavía teníamos comprobantes en papel, aplicaban esta disposición. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ya está en código, ya se habla de un tema de comprobante con público en general, lo cual le da más peso y seguramente lo que viene, y digo, lo que hemos estado platicando aquí en JLR, nos gusta todo este tema de CFDIs, va a cambiar esa regla y nos van a poner temas más estrictos en el sentido de decir, ya no te voy a dar, digo, esto es algo así que hemos estado platicando y en pláticas con la autoridad nos han hecho saber esto, es de que ya no va a haber esa facilidad de poderlo emitir al mes, semanal o diaria. ¿Por qué? Porque pareciera que ahora con el nuevo sistema de facturación, pues podemos emitir las facturas en segundos, horas y minutos, ¿no? Y ahorita que platiquemos otro segundo punto, se van a dar cuenta de a lo mejor por dónde va esta reforma. Y otro punto súper importante que me llama bastante la atención es la inclusión de este quinto párrafo, que lo voy a leer porque les digo, es muy, muy importante. Menciona tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no hay obligación de emitir comprobante fiscal digital por internet, el SAT podrá, mediante reglas de carácter general, establecer las características de los documentos digitales que amparen dichas operaciones. Platicaba ayer con Luis, le decía, oye, pues este quinto párrafo prácticamente le da la facultad a la autoridad de exigirme ya un comprobante fiscal por cualquier tipo de ingreso que yo pueda emitir. Que pudiéramos caer en el absurdo de decir, oye, pues el ajuste anual por inflación, que es un ingreso fiscal que, como todos bien sabemos, se maneja mediante conciliación y es un asunto meramente fiscal, pues la autoridad pudiera llegar a decirme, emite un comprobante genérico por ese ingreso para que tus ingresos acumulables al momento de yo tener todas tus facturas amarren contra lo que tú tienes en tu declaración anual. Otro punto que se me hace súper interesante de ejemplos que veíamos era el tema de la fluctuación cambiaria, ¿no? Por ejemplo, la fluctuación cambiaria, pues es un ingreso que, como todos bien saben, se genera pues por la evaluación de la moneda, pero fiscalmente tiene un impacto tanto como ingreso como deducción si es una pérdida cambiaria. Entonces, obviamente, en una contabilidad, inclusive en la parte fiscal, pues no hay un comprobante que ampare esa deducción o ingreso, ¿no? Entonces, también la autoridad pudiera decirnos, oye, pues la fluctuación cambiaria, acumúlala y emite un comprobante fiscal. Ahí se me ocurren miles de cosas porque, como todos bien sabemos, ahí sí yo tengo manera de determinar la fluctuación cambiaria por cada cliente o proveedor, porque obviamente tenemos la ganancia cambiaria realizada y no realizada, que va dependiendo de cada uno de estos supuestos, ¿no? Entonces, pudiéramos caer en el absurdo de decir que tengo que emitir un comprobante fiscal, hacia ese proveedor o hacia ese cliente, en el que sí puedo tener un RFC o en el caso inclusive como lo hacemos con los pagos al extranjero, que al día de hoy, si bien un extranjero no tiene la obligación de emitirme un CFDI porque él no es residente en México y no debe seguir la legislación doméstica, la autoridad me impone la obligación a mí de emitir un comprobante de pagos al extranjero en donde yo puedo poner el ID fiscal, dependiendo del país hay diferentes de cómo se le llama este RFC de cada país, y me impone esa obligación. Entonces, partiendo de este supuesto, pues hay miles de supuestos en los que tendríamos que emitir un CFDI si la autoridad así lo requiere y lamentablemente no lo está poniendo como una regla de carácter general. Seguramente vendrán en misceláneas y todos sabemos que la miscelánea no debería de imponernos una obligación. Sin embargo, pues la autoridad se agarra mucho de este tipo de reglamentos de resoluciones para decirnos cómo hacer las cosas o darnos una nueva obligación, ¿no? Claro, desafortunadamente, en el Código Fiscal pues ya está el párrafo, ¿no? O sea, ya no, ni siquiera viene en una resolución miscelánea, como bien decías, pues ya es algo como que se debe de cumplir en estricto sentido, ¿no? Y pues bueno, pues deberemos de esperar las facilidades, entre comillas, de la autoridad mediante resolución miscelánea, que seguramente va a haber una modificación de la resolución en el cómo
operar y cumplir con este párrafo, ¿no? Sí. Y sobre todo, digo, nosotros estamos muy al pendiente porque obviamente pues tenemos varios clientes en los que les aplicaría esta obligación. El tema de público en general de los comprobantes también es algo que si llegaran a modificar la facilidad del tiempo, tan solo pensar en algún retailer que tiene ventas diarias, el estar emitiendo un comprobante público en general por cada una de esas ventas, obviamente pues va a volver a ser una carga administrativa para las empresas, porque seguramente vas a tener que contratar un proveedor tercero que tenga esa facilidad de emitir en el minuto, al segundo o en el día ese comprobante público en general, que la verdad sabemos, pues es bastante complicado, ¿no? Que es de lo que vas a platicar en la siguiente punto de la reforma, ¿no, Pepe? Sí, que como ya les comentaba, parte de lo que ahora con esta nueva reforma al código está buscando la autoridad, pues es tratar de determinar un ingreso presuntivo o que no se están cumpliendo los requisitos, y para esto se adiciona una fracción 10 al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Esa fracción 10 habla de una visita domiciliaria. Recordemos que el artículo 42 del Código nos habla de las facultades que las autoridades pueden ejercer ante los contribuyentes para efectos de comprobación. Como a manera de resumen, en ese artículo mencionamos el caso de por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, la autoridad iba a los establecimientos y revisaba que tuvieras a disposición del contribuyente que consumió, por ejemplo, en un restaurante. La autoridad llegaba y se sentaba en alguna mesa y durante un periodo de tiempo revisaba si la compañía estaba poniendo a disposición del contribuyente la posibilidad de emitir un CFDI. Muchas veces ahí mismo, ¿no? Te pone una leyenda de tienes tanto tiempo para pedir tu factura, te pregunta el cajero al momento de pedir tu ticket, o la más fácil es en el mismo ticket, obviamente viene por ahí la descripción que uno puede emitir la factura vía electrónica en alguna página de internet, y bueno, con eso se cumple el requisito, pero la autoridad, al ver que no estabas cumpliendo ese requisito, nos llegó a tocar el caso. Digo, aquí en nuestras oficinas abajo hay un restaurante y en el mismo día le pusieron sellos y cerraron el establecimiento, y en el sello del SAT decía que ese establecimiento no estaba cumpliendo con la emisión de comprobantes fiscales digitales, ¿no? Ahora, el tema que me llama muchísimo la atención en esta fracción 10 es que la autoridad ahora nos va a poder visitar y va a ver en un periodo de tiempo, pudiera ser un día, digo, no se menciona, pero a lo que entiendo yo va a decir, oye, fui el día jueves, te hago una visita domiciliaria y yo voy a cerciorarme que durante todo el día, toda la venta del día, se esté considerando como un ingreso y se esté registrando contablemente en la hora y en la fecha en la que se realizó esa transacción. Que esto va aunado a lo que les comentaba yo de la factura del público en general, ¿no? De que ya no nos quieren dar esa facilidad de tiempo, pareciera que va a ser al instante. Sin embargo, yo lo veo muy complicado. Obviamente todos los contribuyentes, dependiendo del sistema, el RP que pudieran llegar a tener, hay veces que sí se puede hacer el registro en automático, pero en la práctica, pues uno llega a su cierre de mes y tiene un periodo de tiempo para hacer el registro contable, ¿no? Entonces, derivado de este nuevo proceso que pudiera tener la autoridad, que como ya les comentaba, pudiera ir un día a sus instalaciones y sentarse y ver cuál es tu operación diaria, y de eso él decir, bueno, pues yo identifico que en el día tuviste ventas de tanto, demuéstrame que en tu sistema hayas acumulado esas ventas, ¿no? Para eso, a mí me gustaría mencionar que si bien está esa obligación de emitirlo, el propio reglamento al código nos permite, en este artículo 33 del reglamento, señala que uno tiene 5 días posteriores a la fecha de la transacción para hacer el registro contable. Aunado a esto, inclusive para mí 5 días se me hace bastante complicado, está la regla miscelánea, que es la 28118, que la misma señala que el contribuyente tiene hasta un mes, o sea, en el mes posterior, para registrar, hacer la transacción. Entonces, bajo estas dos premisas, pues prácticamente al día de hoy, yo les diría, si llegaran a
a requerirnos en este sentido, pues tenemos estos dos elementos. Habría que ver cómo va, seguramente pudiera haber una modificación a la miscelánea y nos pudieran quitar esta facilidad que está publicado en regla. Si nos quitaran la facilidad, nos tendríamos que regresar al plazo de los 5 días que ya comentábamos, ¿no? Entonces, todavía esta regla al día de hoy está vigente. Como ustedes bien saben, pues hay modificaciones. Por ahí revisé el día de ayer, todavía no está un anteproyecto para una modificación más, pero pues está esa posibilidad latente, ¿no? La realidad también es que al día de hoy a nosotros no nos ha tocado todavía un caso en donde se esté ya ejerciendo esta facultad por parte de la autoridad, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta y sobre todo ser conscientes pues que en una revisión la autoridad pues va a poder, en dado caso de detectar una diferencia, pues va a haber una presunción de ingresos y pues las consecuencias pudieran ser más gravosas. Sin embargo, el hecho de que nos hagan esa revisión no quiere decir que esté mal lo que estamos haciendo. La autoridad tendrá que emitir en ese momento el resultado de su revisión y le dará oportunidad al contribuyente de desvirtuar o en su caso demostrar que esa revisión que hizo, pues se acumularon la totalidad de los ingresos. ¿Vale? De acuerdo, Pepe. Pues sí, hay que estar al pendiente de que esté esa regla todavía vigente cada que se publique la resolución miscelánea, porque en caso de que nos la quiten, pues ya estamos perdidos, ¿no? Porque sí, digo, pues, 5 días se me hace, yo lo reitero, 5 días se me hace muy poco. La realidad también es que los sistemas cada vez son más automatizados, ¿no? pero independientemente de eso se me ocurre, no sé, una empresa que tenga 17 sucursales, o sea, hacer ese registro, pues obviamente va a ser un costo mayor para las compañías si la autoridad empezar para poder controlar todo este tema de los ingresos. Todo este tema de los ingresos, ¿no? Y también para eso se modifica, esta parte la vas a platicar tú, Luis, en la parte del artículo 56, fracción sexta del código, ¿no? Exactamente. Y aunado a todo lo que hemos platicado, y bueno, se van a dar cuenta que pues todas las reformas que hemos estado platicando van pegadas, ¿no? Ahorita yo les voy a platicar sobre una nueva adición al artículo 56, que es la fracción sexta, ¿no? Que te menciona el procedimiento para la determinación presuntiva de ingresos, ¿vale? Como ustedes pueden ver anteriormente, el artículo 56, ¿no? Pues ya mencionaba un procedimiento de determinación de ingresos presuntos, pero dado la situación de que está ahorita la autoridad fiscalizando el tema de los ingresos diarios por operaciones a lo mejor que tengan un contribuyente demasiadas en un día, ¿no? Dice, ¿sabes qué? El procedimiento que estaba utilizando en el antiguo código, pues ya no me es como muy suficiente para poder aplicarlo. Entonces voy a crear un nuevo procedimiento que viene en el artículo 6, ¿no? Que te dice básicamente el procedimiento de cómo hacerlo, ¿no? ¿Y cómo es la que la autoridad lo va a aplicar? Ah, pues te dice, oye, ¿sabes qué, contribuyente? Si yo llego a determinarte que tienes ingresos presuntos por tus ingresos diarios, conforme al artículo 42 que platicó Pepe, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ah, bueno, te voy a revisar conforme al siguiente procedimiento. Voy a agarrar el monto diario de tus ingresos, ¿va? Del periodo que te voy a verificar. Ya que lo haya determinado, vamos a multiplicarlo por el número de días verificados y eso me va a dar el promedio diario de ingresos brutos o el valor de los actos o actividades, ¿no? Y el resultado va a dividirse entre el número de días del periodo que corresponda. Un claro ejemplo es el siguiente, ¿no? Antes de la reforma, ¿cómo se hacía usualmente la determinación de ingresos presuntos? Bueno, pues la clásica que hace la autoridad, ¿no? Agarraba estado de cuenta, te determinaba, oye, ¿sabes qué? Son todos estos tus ingresos del periodo que te voy a revisar, te lo voy a compulsar contra los ingresos que tú determinaste y la diferencia para mí son ingresos presuntos que no me declaraste, te voy a determinar por el 20% de acuerdo al artículo 58, un coeficiente estimado y con eso me va a dar una utilidad presuntiva, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la nueva reforma? Ah, pues lo que voy a hacer es, oye, te voy a revisar el mes de julio, por ejemplo, te voy a agarrar de todos los 30 días que tiene el mes, te voy a determinar nada más 5 o 6. De esos 5 o 6 te los voy a revisar y
voy a multiplicarlos por los días verificados, ¿no? Posteriormente, eso es mi promedio diario de ingresos que yo presumo que tienes en el periodo a revisión. Posteriormente, lo que voy a hacer lo divido entre los 30 días, que son los días sujetos a revisión, y eso me da un promedio diario, un promedio de ingresos mensuales. ¿Qué es lo que a mí me causa un poco de ruido este nuevo procedimiento? Si bien es cierto que la autoridad está revisando ciertos días de ese periodo de revisión y haciendo un ejercicio que lo estaba viendo con Pepe, resulta ser que con este procedimiento la autoridad está determinando ingresos promedio que a lo mejor lo que tú pudiste realizar en el mismo periodo. Ejemplo, podemos suponer que a lo mejor en el periodo yo nada más realicé ventas por 9 millones, pero con este cálculo me resulta que el promedio de ingresos que yo hice en el periodo a lo mejor es de 15 millones. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en algunos meses no tuve, en algunos días no tuve ingresos, en otros días sí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, pues la carga está dentro del contribuyente en decir, oye, pues híjole, la autoridad me determinó ingresos de 15 millones, por ejemplo, cuando yo realmente nada más tuve 9. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Bueno, pues hay que tener que desvirtuar que realmente en el periodo sujeto a revisión, pues yo nada más tuve estos ingresos, ¿no? Reales. Pero pues esa es la nueva mecánica de la autoridad. ¿Por qué? Porque realmente pues no se daría abasto en revisar un periodo de un mes que a lo mejor tiene 30 días, que a lo mejor tienen operaciones diarias a lo mejor de 10,000, 20,000 operaciones al día, que la verdad es que, pues si me pongo del lado de la autoridad, pues sí estaría un poco más complicado el poder revisar esos ingresos diarios, ¿no? Sí, sí, ese es un tema súper importante. Para mí, esta nueva medida por parte de la autoridad, en el sentido de querer determinar una presuntiva de ingresos en base a un promedio, creo que pues no refleja la autoridad. Recordemos que para ya llegar a este punto, a esta fracción sexta del artículo 56, es porque pues ahora sí que de plano no tuvimos nada que demostrar para pues desvirtuar esa presuntiva de ingresos. Sí sería un panorama ya muy complicado. Obviamente yo les diría, pues no hay que llegar a este supuesto, y prácticamente esto sería aplicable en el momento en el que no tuve manera yo de demostrar cómo acumulé mis ingresos y no fue congruente con lo declarado. Entonces esta sería la mecánica que considera la autoridad para determinar el ingreso, que como pueden llegar a ver, pues puede generarnos una base pues totalmente fuera de la realidad, más sin embargo, pues también el hecho de un contribuyente pues de no haber clarificado este punto, pues esta es la consecuencia mucho más contundente, mucho más agresiva, pero bueno, pues esta es pues la mecánica y es como la autoridad va a proceder para este tipo de casos. Siguiendo con el temario, el siguiente punto que les queremos platicar es el tema de la presunción de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Como ya les comentaba al inicio, dentro de esta reforma, como ustedes bien saben, al día de hoy ya existe un artículo 69b, que es donde la autoridad determina si un contribuyente es una empresa que deduce operaciones simuladas o una empresa que factura operaciones no simuladas, que son los famosos EFOS y EDOS, y que si alguna compañía llegara a estar en este supuesto, pues tiene varias consecuencias fiscales. Asimismo se suspenden sellos, toda la operación que tenga pues sería pues ahora sí que revisada por la autoridad y pone en riesgo pues la operación del negocio, porque también para sus proveedores o sus clientes el hecho de haber tenido transacciones con este tipo de contribuyentes pues también los pone en un riesgo fiscal. ¿Qué es lo que nos dice este nuevo artículo, o es un inciso, que es el 69 bis, que nos está agregando este código? Bueno, está, en pocas palabras, lo que busca es, si yo detecto que estás amortizando pérdidas fiscales y estas pérdidas fiscales provienen de una escisión, una fusión o un cambio de accionistas, para mí ya estás en un periodo de alarma. Supongamos que es como un semáforo
preventivo y ya estoy en un semáforo amarillo, ¿no? Aquí el tema interesante que platicaba ayer con Luis es, pues obviamente, para que la autoridad se dé cuenta de que tú estés en este tipo de fusiones, ahora con toda la tecnología, de que ya todos los avisos se presentan vía electrónica, en el caso de una fusión, una escisión, existe el formato RX, donde uno le notifica a la autoridad que se lleva a cabo este tipo de transacciones. En un cambio de accionistas, pues es más el tema de la persona física, no es tanto mediante un formato para seguir, pero ya queda el antecedente ante la autoridad de que se hizo este tipo de transacciones, ¿no? Como ya lo comentaba, este artículo nos va a hablar de 6 supuestos, dividido en 6 fracciones, en las cuales la autoridad va a considerar que se están amortizando pérdidas de una manera indebida cuando se esté en los siguientes supuestos. La primera es que dichas pérdidas fiscales se hayan obtenido en los 3 ejercicios posteriores a la constitución de la compañía de la cual, derivado de esta reestructura, se fusionó, se decisionó o se hizo el cambio de accionistas y generó pérdidas fiscales. Ahora, te habla en un monto mayor a sus activos y la otra es que la mitad de sus deducciones fueran con partes relacionadas. En ese sentido, como todos bien sabemos, pues el tema de partes relacionadas, la autoridad lo tiene muy en el radar y no le gusta que si no tienes un estudio de transferencia o si no tienes bien blindada esa deducción, pues se presta para malos pensamientos y decir que se está simulando una operación para crear esa pérdida, ¿no? Entonces, en primera instancia yo les diría, esta fracción 1 pues es muy genérica. Muchos de los contribuyentes que a lo mejor después de haber hecho esta reestructura pudieran estar en este supuesto. Sin embargo, ahorita vamos a platicar la mecánica de si yo estuviera en este supuesto, cómo voy a desvirtuar esta parte. Pero bueno, ya de entrada, si estamos en estos 2 supuestos, como lo comentaba, son 2, que tu activo sea mayor y que aparte la mitad de tus deducciones sean con partes relacionadas. No obstante, lo que ya mencioné, todavía una fracción segunda menciona que se obtengan pérdidas fiscales con posterioridad a los 3 ejercicios siguientes declarados después de su constitución. Y aquí te dice, por deducciones que deriven de operaciones con partes relacionadas y las mismas incrementen en más de un 50% respecto al ejercicio anterior. Entonces, a mí aquí lo que me preocupa es, pues ya no me habla de un periodo, simplemente me está diciendo que después de los 3 años de que se constituyó la empresa, yo tengo que seguir verificando que si en alguno de los ejercicios posteriores tengo otra vez una pérdida fiscal y supero mis deducciones en más de un 50% respecto del ejercicio anterior, y aquí ni siquiera me está hablando de los ejercicios 3 iniciales que platicábamos, siempre va a ser un ejercicio anterior. Entonces, la mecánica para revisar este supuesto, pues pudiera ser de años, porque pues quizá la compañía tiene 10 años de estar operando, ¿no? Entonces, ahora nosotros como asesores, pues al momento de si llegáramos a tener alguna fusión, escisión, un cambio de accionistas, pues esto va a tener que ser parte de la revisión de un due diligence, ¿no? En donde no debamos de caer en este supuesto por el riesgo en el que pudiera tener a la compañía. La fracción 3 nos señala una disminución de la capacidad material del contribuyente en más del 50% en ejercicios posteriores a aquel en el que se declaró la pérdida fiscal misma, ¿no? Entonces aquí lo que nos está señalando es, oye, no, si tú generas una pérdida fiscal y el siguiente año dejaste de tener operaciones, la autoridad está presumiendo que quizá esa compañía se constituyó para crear una pérdida y después ya no ibas a utilizar ese vehículo para seguir operando, ¿no? Por eso habla de la capacidad material del contribuyente. Entonces, también de parte del checklist de este due diligence que mencionaba es, oye, aparte de si el 50% de tus deducciones con parte relacionada accedió, no disminuiste tu capacidad material. ¿Qué quiere decir esto? Pues tu operación del día a día se redujo en más de un 50%. Si estás en ese supuesto, es otra de las causales en la que la autoridad pudiera presumir que estamos en un 69 bis. La cuarta fracción habla de la obtención de pérdidas fiscales en existencia de enajenación de bienes en donde no haya segregación de los derechos sobre la propiedad en la determinación del costo comprobado de adquisición. Aquí es cuando hay una transmisión
de acciones en esta transacción y quisiéramos revivir el costo comprobado de adquisición, supongamos en una escisión, quisieras tomar el valor histórico total y no te vas al momento de la escisión. Obviamente, esta es una práctica indebida, la autoridad, uno tiene que respetar el procedimiento en esa enajenación de bienes, que pueden ser bienes o acciones, y debes de respetar el proceso. Sin embargo, se ha percatado que en este tipo de transacciones el costo comprobado de adquisición, obviamente, si yo me voy al valor histórico, va a ser mucho más alto a que si lo considero al momento en el que se llevó a cabo la transacción. Entonces, esto pudiera generarte una pérdida en esa enajenación, lo cual que te conlleva pues, a no pagar impuestos, ¿no? Y esto se da muchas veces también en las escisiones. La fracción quinta es la obtención de pérdidas fiscales por la modificación del tratamiento de las deducciones de inversiones previstas en la ley antes de realizar al menos el 50% de la deducción. ¿Qué es esto? Pues una depreciación acelerada en donde indebidamente el contribuyente, si bien todavía tiene un saldo pendiente por depreciar, decida tomar ese saldo pendiente como una deducción fiscal y pues la autoridad lo toma como una práctica indebida también y nos pudiera poner en este supuesto de que estamos generando pérdidas mediante esta deducción acelerada en la que la autoridad lo considera como una práctica indebida, ¿no? Y bueno, la otra es obtener pérdidas fiscales cuando la contraprestación está amparada con la suscripción de títulos de crédito, que en este sentido es yo registro una deducción en mi empresa que me va a generar una pérdida fiscal y en lugar de yo tener una cuenta por pagar con esta persona, lo hago accionista de mi empresa y le doy acciones. De esta manera, la empresa que está registrando esta deducción, quizá por esa transacción, está generando una pérdida fiscal. Entonces, la autoridad también ya tiene en el radar este tipo de transacciones, lo cual nos pudiera llevar a estar en dicho supuesto. Y bueno, como parte del procedimiento para revisar la transmisión de pérdidas fiscales, pues como todo, ¿no? O sea, también hay un proceso de revisión y notificación a los contribuyentes en caso de que la autoridad pues llegue a determinar que hubo una transmisión de pérdidas fiscales indebidas, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esta notificación al contribuyente cuando se dé este supuesto? Bueno, pues como todo se está haciendo de manera electrónica, ¿no? Pues lo va a hacer a través del buzón tributario, ¿no? Pues en el buzón tributario, pues, como ustedes pueden ver, pues se hacen todas las notificaciones, contestación de requerimientos y no obstante, se va a tener que hacer también cuando se requiera algún tipo de requerimiento de la autoridad cuando sean transmisión de pérdidas fiscales. ¿Y cómo se va a proceder? Primeramente, se te va a notificar mediante buzón tributario, te va a llegar ahí una notificación. Y bueno, siguiendo el procedimiento general, que es, pues, tienes 3 días para abrir el correo electrónico que te haya mandado la autoridad y tienes 20 días para desvirtuar los hechos, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues te va a pedir a lo mejor cierta información, ¿no? Y el contribuyente, ¿qué va a hacer? Pues va a tener que aportar todas las pruebas que sean necesarias para que demuestre que realmente no es una transmisión de pérdidas fiscales indebidas. Que aquí, Luis, digo, y me gustaría agregar que para mí un plazo de 20 días no es lo mismo desvirtuar una operación en un EFO, un EDO con un proveedor a querer desvirtuar el hecho de que me estés tipificando una pérdida fiscal indebida. Sí, es muy poco el tiempo. Es muy poco el tiempo. Y otro de los puntos que también es importante tener el radar es, pudieran ser 6 años de pérdidas, porque la pérdida que yo tengo acumulada no nada más es de un ejercicio. Sí, como veíamos en los supuestos de transmisión de pérdidas indebidas, mencionaba que pérdidas desde el inicio de constitución de la compañía, ¿no? Entonces, imagínense en el supuesto de que te esté revisando a lo mejor las pérdidas desde que te constituiste 10 años atrás, ¿no? Y tener 20 días para poder contestar ese requerimiento y desvirtuar mediante pruebas, creo que no es tiempo suficiente. Y cabe aclarar que pues no hay prórroga para contestar este requerimiento. No aplica el querer pedir un plazo adicional. Exactamente, no aplica porque es una notificación electrónica. Así es. No son facultades todavía de comprobación, cabe aclarar. Esto es nada más para desvirtuar hechos. Sin embargo,
todavía no estamos en un proceso de una facultades de comprobación por parte de la autoridad. ¿Vale? Sí, y ahí, por ejemplo, en el punto 3, la autoridad tiene 6 meses para revisar las pruebas. ¿Qué diferencia a los 20 días que me está dando, no? Entonces yo creo que ahí hay un tema, pues que no es congruente ahí con los plazos entre el contribuyente y la autoridad, porque pues ellos sí tienen más tiempo de revisar, ¿no? Y bueno, que como todo, pues igual si la autoridad no queda conforme con la información que se otorgó en los primeros 20 días, bueno, pues la autoridad puede requerir un segundo requerimiento de información y que se tiene que contestar dentro de los 10 días siguientes al periodo de que cuando se notificó el segundo requerimiento, ¿no? Que bueno, que si le vamos ahí haciendo cuentas, pues son 30 días, pues tenemos un mes para contestar dicho requerimiento, que de todas maneras es poco tiempo, ¿no? Posteriormente, ¿qué se tiene que hacer? Pues ya que la autoridad haya revisado todas las pruebas para ver si procede o no desvirtuar esa pérdida fiscal, se va a notificar la resolución a través de buzón tributario y si cae en un supuesto del 69B bis, entonces se va a proceder a mandar al contribuyente en la lista de contribuyentes que caen en algún supuesto del 69B bis, ¿vale? O sea, las listas negras que tiene el SAT, ¿no? Que publica mensualmente. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues una vez que el contribuyente se encuentra en esas listas negras, el contribuyente va a tener que corregir su situación fiscal en los primeros 30 días, ¿vale? Cuando se percató el contribuyente que está en estas listas negras, ¿no? ¿Qué beneficio te da la autoridad si corriges tu situación fiscal en esos 30 días? Bueno, si determinas impuestos a cargo en ese periodo sujeto a revisión, te puede dar tasa de recargos de prórroga, que son menores a la tasa de recargos del 1.47. En este sentido, puedes aplicar tasas de prórroga conforme al artículo 8 del capítulo 2 de las facilidades administrativas y beneficios fiscales, que ahí ustedes pueden consultar cuáles son las tasas de recargos que les pueden aplicar. Si ustedes hacen caso omiso a la atención del requerimiento, entonces la autoridad va a proceder a ejercer facultades de comprobación y entonces ahí ya hay más tema, ¿no? Sí, no, y ya estar en esta lista negra, pues obviamente tiene, que es lo mismo como lo comentaba de EFOS y EDOS, ya tiene una repercusión mayor, porque pues ya vas a empezar a tener temas de no poder facturar, de no poder operar, porque ya estás en esta lista negra del SAT, ¿no? Sí, pues te pueden cancelar Te los pueden cancelar los sellos y ya. pues la intención de la autoridad es dejar sin poder funcionar a esta compañía, ¿no? Aquí otro punto que me gustaría nada más agregar, Luis, y que es muy importante es, esta reforma al código sale en 2018 y ayer lo platicábamos. Oye, ¿me puede aplicar hace años atrás? Recordemos que las pérdidas se generan por ejercicio con la ley que era aplicable en ese momento, ¿vale? Pero el Código Fiscal es el que me señala el procedimiento vigente al día de hoy. Entonces, lo que platicábamos ayer, y este es un punto inclusive que si ustedes estuvieran en alguno de estos supuestos, en que se haya hecho alguna reestructura, sí ver con abogados, obviamente trabajando de la mano, cuál pudiera ser mi posible consecuencia, porque pudieran aplicar esta revisión o pudiéramos estar dentro de este 69 bis por una transacción que llevé a cabo en 2013, 2014, 2015. No nada más eso es para algo que nace de ahora porque el reglamento aplica al momento en el que se está ejerciendo esa facultad, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante importante y quizá muchos no estamos ni enterados porque recordemos que las pérdidas tienen un periodo de 10 años, ¿no? Si hacia 10 años atrás hubo alguna reestructura, pues pudiera revivirse y estar en ese supuesto por este nuevo artículo del código. Y bueno, pues siguiendo con más pérdidas, ¿no? Hay otra modificación en el código, en el artículo 42, fracción 9, y te dice sobre las revisiones electrónicas, ¿no? ¿Y qué te va a decir la autoridad? Oye, ¿sabes qué? Si yo en mi revisión electrónica te estoy revisando un periodo, ¿no? Y detecto que en ese periodo sujeto a revisión estoy aplicando pérdidas fiscales o estoy aplicando saldos a favor en compensación, en acreditamiento de periodos anteriores, también los voy a revisar. ¿Qué es esto?
como aquí les mencionaba en el ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy sencillo en el que, por ejemplo, estamos en 2017, la autoridad me llega a revisar ese periodo y se da cuenta que estoy aplicando pérdidas, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿cuáles son tus, de dónde originan tus pérdidas? Ah, ¿sabes qué? Pues vienen desde 2014, 15 y 16. Ah, ok. Pues entonces, conforme a mi nuevo procedimiento, entonces te voy a tener que revisar la determinación del origen de esas pérdidas fiscales sin que esto se considere como un nuevo acto de comprobación. No es lo malo aquí, uno podría decir, oye, pero es que tú me estás revisando 2017 y no me tienes por qué andar revisando ejercicios anteriores. Pues desafortunadamente por reglas de procedimiento del código, pues se da esa facultad a la autoridad para que te pueda revisar ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, pues sí, pues es más carga administrativa para el contribuyente porque todavía de que tiene que atender el periodo sujeto a revisión, pues tiene que atender otros ejercicios y imagínense que a lo mejor son pérdidas de 10 años hacia atrás, pues imagínense el volumen de información que va a tener que atender el contribuyente, ¿no? Sí, no, y además se está facultando de considerar todo este proceso como, como un solo requerimiento. O sea, no es que te vaya a computar el plazo para decir, ya me lo revisaste por segunda ocasión, no, es dentro de esta misma facultad tiene el derecho de revisar otra área que no te había requerido en un inicio, ¿no? Entonces, sí es pues sí es un punto muy importante y hay que ver, digo, como lo platicamos, este punto también es muy importante verlo con los abogados. Exactamente, entonces digo, pues nada más hay que tener ahí cuidado en el sentido de, pues tener toda la información disponible a la autoridad para que, pues el proceso en caso de que se llegue a dar esta situación, pues tengamos todo en orden, ¿no? Así es. También hubo una reforma al artículo 110 del código. El artículo 110 habla ya de sanciones corporales, penales, en el sentido de ya nada más es una multa, este tipo pues de infracciones que pudiera llegar a cumplir, a cometer el contribuyente, pues ya serán pagados con cárcel, ¿no? Prácticamente a manera ya muy rápida, porque traemos el tiempo encima, lo que nos mencionan estas tres fracciones es lo que les platicaba en un inicio, ¿no? La autoridad ya identificó que hay contribuyentes que están contratando personas físicas para que se den de alta como representantes legales y en esta compañía pues se hagan prácticas indebidas y pues obviamente ese tipo de transacciones o de prácticas ya se consideran como un delito. Si la autoridad identificara que alguien está firmando algún documento y es meramente por un consentimiento y él sabe que detrás de esa transacción pues hay algo ilícito, él es responsable solidario y por ende pues la consecuencia será cárcel, ¿no? Entonces ya lo elevan ahora sí al código, antes era más complicado, una sanción y no era tan claro y en esta redacción pues queda bastante claro que es un ilícito y como lo comentaba, se paga con cárcel. Asimismo, también se adiciona una fracción octava en el artículo 111 y es también donde se busca tipificar como delito el omitir un registro contable o inhibir ciertos registros para obtener un resultado fiscal o una pérdida fiscal indebida, ¿no? Entonces, también ya es un tema de cárcel el querer decir, yo no registré esta deducción porque se me olvidó o porque no sabía, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos de tener en cuenta porque la autoridad ya detectó que cuando tiene este tipo de casos, si hay un dolo en ese tipo de operaciones, ¿no? Y son empresas específicas que se crearon simplemente para, pues, generar pérdidas, vender facturas, todas estas prácticas indebidas que existen con algunas compañías, ¿no? Y bueno, pues el último punto de la reforma, bueno, que como ustedes pueden ver aquí, la otra reforma al Código Fiscal que fue publicada el 25 de junio del 2018, ¿no? Que se dio en el sentido de cambiar el proceso de desvinculación de contribuyentes que emiten comprobantes con operaciones inexistentes, el famoso 69 del Código Fiscal. Y bueno, pues básicamente, ¿qué modifica? Modifica plazos de desvinculación del contribuyente que esté en algún supuesto de EFO C2, ¿no? Y que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy la autoridad,
y detecto que un contribuyente está en una operación que a lo mejor caiga en algún supuesto del 69 y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues ahora te voy a dar 15 días para que puedas desvirtuar la operación que yo te estoy detectando, ¿no? Si el contribuyente cree que no es el tiempo suficiente para poder contestar ese requerimiento, desvirtuar esa operación, el contribuyente, fíjense, aquí sí en el 69B, el contribuyente sí puede pedir una extensión de plazo de 5 días de prórroga solicitado a través del buzón tributario para poder contestar el requerimiento, ¿no? En caso de que ya se conteste y se dé positiva el desvirtúo de esa operación, entonces el contribuyente va a estar en unas listas que va a aparecer como contribuyente que desvirtuó las operaciones. ¿Esto es bueno? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque al final ya tienes un antecedente por parte de la autoridad de que tuviste un supuesto, lo desvirtuaste favorablemente, pero ya tienes un antecedente de que caíste alguna vez en un supuesto. No es que te borren de la historia. Pues bueno, prácticamente hemos concluido en estos casi 50 minutos la explicación breve a esta reforma. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas que se puede hacer aquí mediante la aplicación muy breve. Antes de comenzar con el cuestionario, vamos a hacer un último sondeo donde se les hará una pregunta muy concreta de cuál es el motivo principal de su asistencia a este seminario web, que estará apareciendo en unos instantes ya con ustedes para que por favor nos ayuden a contestarlo. Y ya terminando, les daremos 40 segundos, procedemos con las preguntas. Ya concluimos con la encuesta. Muchas gracias por su apoyo y dejen ir viendo aquí, perdón, pero estamos checando aquí las preguntas. Si quieres, empiezo con la primera y pregunta uno de nuestros participantes. Lo siguiente, dice, ¿a quién se le emitiría la factura por los ingresos no sujetos a emitir un comprobante con base en la nueva disposición? Me imagino que habla por lo del público, la adición el quinto párrafo. 29. Okay. Pues, si bien viene siendo cierto que no hay reglas claras ahorita de cómo emitir esos comprobantes, como bien les decíamos, pues no hay un reglamento ahorita de cómo operar. Desde nuestro punto de vista, pues se pudiera emitir un comprobante fiscal, por ejemplo, en el caso de fluctuación cambiaria, como sí podemos determinar a quién se le originó esa fluctuación cambiaria, pues podremos emitir esa factura a ese cliente o proveedor en específico, ¿no? Sí, pero ahí tendría, como bien comenta Luis, no hay ahorita una regla que me diga cómo. Hay que estar al pendiente de, seguramente en los próximos meses debe de salir una miscelánea para poder cumplir esa obligación y tengan por seguro que emitiremos un boletín al respecto, ¿no? Claro. La segunda pregunta que me hacen es, ¿puede la autoridad llegar a mi establecimiento a verificar las transacciones diarias para una determinación presuntiva de ingresos? ¿Qué pasa si tengo varias sucursales? Ok, es buena pregunta. Digo, en este sentido, como lo platicábamos ya anteriormente, pues la autoridad obviamente va a ir a una sola de tus sucursales y tendrá que hacer una presuntiva de ingreso. En esa revisión, pues él determinará el monto de ingresos que tú debiste haber acumulado y registrado por el periodo que está en esa sucursal. Ya es parte del contribuyente en su registro contable, que también es una de las cosas que tenemos que tener en el radar, es, oye, pues tu contabilidad debe de ser capaz de poder demostrar el ingreso o el allocation que le vas a hacer a esa sucursal, porque si lo registramos de una manera global, pues va a ser un poco complicado poder atribuir el ingreso de ese día al registro de ese día para esa sucursal. Entonces también creo que va a ser una práctica nueva. Digo, muchas compañías ya lo hacen, pero en dado caso de que ustedes no los tengan y sí tengan sucursales, sí les recomendamos bastante tener segregados sus ingresos por cada una de las sucursales para poder aclarar este registro de ingresos, ¿no? La otra pregunta que me están haciendo, ahora con los nuevos métodos de fiscalización que tiene el SAT, ejemplo, contabilidad electrónica, facturación, etcétera, ¿puede darse cuenta de una transmisión de pérdidas indebidas? Híjole, yo creo que por esos medios no, pero como lo comentaba en su momento, cuando hay una fusión, una escisión o este tipo de reestructuras, uno tiene que presentar un aviso. Además, existe la informativa de operaciones relevantes
que hablamos de montos ya más grandes, pero uno tiene la obligación de informar al SAT mediante esta informativa de este tipo de transacciones, una fusión, una escisión. Muchas veces no te pide monto, te pide fechas, pero tú ya le estás dando pues el conocimiento de esto. También si cambiaste de accionistas, la informativa de esos accionistas que presentamos por ahí de febrero, pues también él se va a dar cuenta de ese cambio de accionistas, ¿no? También con el DICIF, ¿no? Que es como el dictamen resumido de los contribuyentes. Exactamente. Pues creo que ahí pues ya la autoridad tiene toda la información para poder determinar si sí, en caso de proceden o no. En caso de aplicarte el DICIF también es una fuente, ¿no? Donde pudiera darse cuenta de esto. Yo lo que les diría es, si están en este supuesto, si hubo una reestructura, sí valdría la pena hacer un health check, o casi siempre cuando hay este tipo de transacciones, pues se asesora uno con algún abogado o con algún contador. Yo les recomendaría pues ponerlo sobre la mesa, pues para estar tranquilos, ¿no? Y saber sobre qué estamos parados. Ya casi nos acaba el tiempo. Si quieres, leemos una última pregunta. Sí, me están haciendo aquí. Dice, hay un límite de ejercicios fiscales hacia atrás para la revisión de pérdidas y acreditamientos en el nuevo proceso de facultades de comprobación. Pues mira, pues realmente el límite no está establecido. Sin embargo, pues la autoridad debe de respetar los plazos de revisión. Es decir, por ejemplo, si yo apliqué pérdidas fiscales, nosotros sabemos que pues la autoridad puede revisar hasta 10 años hacia atrás, ¿no? Porque es el periodo que las pérdidas se pueden amortizar. No te puede revisar ya más allá de los 10 años, porque para eso ya no está fuera de las facultades de comprobación y de los efectos fiscales, ¿no? Igualmente para devoluciones o acreditamientos, solamente puede revisarte 5 ejercicios hacia atrás, porque esa es la caducidad de los saldos a favor, ¿no? Ya no te puede revisar hacia atrás porque pues ya terminarán las facultades de comprobación de la autoridad. Así es, y en el caso de que ejerciera facultades en un tema de saldos a favor de IVA, recordemos que en eso el cómputo de plazo es 5 años, ¿no? Son 10 años pérdidas fiscales, 5 años en dado caso de que no se tenga, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que estamos ocupados y ustedes también seguirán con sus labores. Quedamos a sus órdenes, están por ahí nuestros correos. Cualquier duda, como lo comentaba, no tuvimos tiempo de leer todas las preguntas, sin embargo, créanlo que las vamos a contestar cada una. Muchas gracias por su tiempo y espero esto haya sido de utilidad. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Luis, nos vemos. Hasta luego.